Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camello goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo.
Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. En la historia de José, parte de la cual hemos escuchado en la primera lectura, se da una visión por parte del autor y después de todos los que lo leían, una visión providencialista de Dios. Es decir, es tal la seguridad de que Dios está detrás de toda la historia humana que con toda seguridad saben que pues lo que Dios permite y lo que Dios hace es siempre para nuestro bien. Quienes no tienen esta fe en la providencia de Dios seguramente saldrían enseguida con protestas. ¿Y cómo permite Dios esa injusticia? Que los hermanos a su hermano sin haber hecho nada lo vendan como esclavo. ¿Cómo permite Dios eso? Igual que dirían acerca de Jesús mismo: ¿y cómo permite Dios que a su Hijo se le trate así? ¿Por qué lo permite? Pues lo que viene después de aquellos acontecimientos es lo que nos ayuda a descubrir por qué permite Dios tantas cosas en nuestro mundo. Porque siempre, incluso a través de males, saca bienes. En el Salmo que hemos recitado después de la primera lectura, se narraba lo que pasó después. Una vez que llega José a Egipto, pues es echado a las mazmorras, hasta que, como él sabía interpretar sueños, se entera de los sueños que habían tenido dos personajes que estaban presos con él, un panadero y el copero mayor del rey. Les interpreta sus sueños y el rumor llega hasta el faraón. Y cuando tiene el mismo faraón un sueño y no pueden interpretárselo todos los magnates de su corte, le habla a alguien, en concreto el que se había salvado por la interpretación de José, le habla de cómo en prisión tiene a uno, un israelita, que sabe interpretar los sueños. Y efectivamente, ahí es cuando cambia la suerte de José, y no solo la suya, sino que por el puesto influyente que el faraón le va a dar en el reino, va a estar en condiciones de recibir, cuando hay época de carestía, a sus hermanos, incluso a su padre, a sus familiares que se vienen a Egipto a vivir y donde se van a multiplicar y van a constituirse como pueblo de Dios. Luego vendrán más historias, de nuevo los esclavizarán y vendrá la liberación por parte de Moisés. Pero eso ya es lo que va a ocurrir después. Pero en concreto, el caso de José es un caso clarísimo de cómo Dios permite una mala acción por parte de sus hermanos, pero de la que va a sacar bienes.
La parábola que cuenta Jesús, evidentemente, es una anticipación de lo que va a ocurrir con él. Acude a la imagen, la parábola o la comparación de la viña, una imagen muy frecuentemente utilizada en el Antiguo Testamento, y el mismo Jesús la va a utilizar varias veces, cada vez para sacar una lección distinta. En este caso son los trabajadores de esa viña que no ofrecen al dueño los frutos que produce esa viña. Se los quedan ellos. Y a los criados que les envían los maltratan y hasta los matan. El hecho de que envíe por fin a su hijo, pensando que lo respetarán, es una clara alusión de cómo Dios envía, después de tantos profetas a lo largo de la historia que han llamado a la conversión y a quienes se les ha maltratado y no se les ha hecho caso, envía por fin a su hijo a nuestro mundo. Quizá pensando, a mi hijo lo respetarán, pero nos encontramos con que el hijo va a ser tratado peor que nadie. El Hijo de Dios va a ser crucificado. Pero en la reprensión que les hace Jesús, en primer lugar utiliza el mismo sistema que había utilizado el profeta Natán cuando a David tuvo que hacerle ver el crimen que había cometido. Y entonces le presenta una historia que no tenía nada que ver con él. Y al ver esa historia, donde hay una enorme injusticia, David termina exclamando: ese hombre merece la muerte. El profeta Natán le dirá: pues ese hombre eres tú. Eres tú quien está cometiendo o ha cometido estas injusticias con su siervo. Eres tú. Pues aquí lo mismo. Después que les invita a juzgar ese caso a los fariseos, y ellos, como no sospechan de momento que se trata de ellos mismos, pues hacen un juicio justo. Ese hombre tendrá que morir, esos hombres, los trabajadores, los hará morir de mala muerte porque no han sido capaces de dar su fruto, y pondrá a otros en su lugar. Y entonces Jesús baja el telón, diríamos, y les dice: pues esos sois vosotros. ¿No habéis oído nunca lo del Salmo que dice: los constructores que rechazaron la piedra angular, resulta que es ahora la piedra clave del edificio? Pues os digo que se os va a quitar a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y esto va a ocurrir así, porque en lugar de convertirse ante, como había hecho David, ante la denuncia del profeta Natán, ellos no se convierten. Se endurecen más en sus posturas y van a buscar la manera de matar a Jesús, porque les deja en entredicho delante del pueblo. Está anunciándose ya cómo va a ser el final de la historia de Jesús en nuestro mundo. No el final, un final que no es el final del todo, porque después de esa muerte sabemos muy bien, y por eso estamos reunidos en torno a Él, que Cristo resucita. De nuevo, la providencia del Padre. ¿Por qué permite el Padre que con su Hijo se haga todo esto? Porque era lo más conveniente para salvarnos. Por un lado, era bueno que diera su vida por nosotros, porque era el signo más claro que podíamos tener de que el amor de Dios va en serio. No es una filfa, va en serio. Nos ama tanto, como decía el versículo del Evangelio, nos ha amado tanto que nos ha entregado a su propio Hijo. Y además, esa muerte redentora de Cristo es la que hace posible el perdón de nuestros pecados y la apertura de las puertas de la vida eterna. Todo esto, bienes para toda la humanidad, para el mismo Cristo también, porque a través de la muerte vendrá la resurrección y por lo tanto volverá a ser glorificado
con la gloria que tenía junto al Padre antes de todos los tiempos. Va a ser de nuevo glorificado para siempre y además nos trae a nosotros la glorificación. Por esto, para nosotros, la Pascua que nos disponemos a vivir es el centro de nuestra fe. Es la muerte redentora de Cristo y su resurrección de entre los muertos. Un misterio que de alguna manera se tiene que dar también en nuestra vida. De alguna manera tenemos que ir muriendo a nosotros mismos, tenemos que ir subiendo a nuestro propio Calvario. Todos lo vamos a tener, nuestra propia muerte, y fiándonos en la misericordia de Dios y nuestro esfuerzo por tratar de seguirle con fidelidad, con la esperanza de resucitar con Él a una vida eterna, feliz, lo que más ansía nuestro corazón, la felicidad para siempre. Que el Señor nos ayude a tratar de encontrar en estas verdades que se nos proponen la fuerza necesaria para que nos sacrifiquemos, hagamos penitencia, seamos capaces de cambiar nuestras costumbres para ser capaces de vivir más en la obediencia a la voluntad de Dios. Aun cuando se resista mucho nuestro yo, a ese yo hay que darle caña. Jesús lo decía de otra manera, pero eso es lo que venía a decir. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Decirse no muchas veces es el camino para vencer nuestro egoísmo y para ponernos en manos de la voluntad de Dios.